en Hechos capítulo 12 esta mañana. Vamos a leer esta mañana los primeros 19 versículos de este capítulo. Si no tienen Biblia, en la entrada hay Biblias. Sería un privilegio para mí regalarles uno. Hechos capítulo 12. Por esos mismos días, ahora déjame darle un poquito del antepasado. Cristo ya ha muerto, ha resucitado, ha ascendido al cielo y manda a los discípulos que vuelvan a Jerusalén y esperen ahí hasta que llegue el que Él va a mandar, hablando del Espíritu Santo. Y ellos vuelven a Jerusalén, vuelven a la habitación donde han comido la cena del Señor en la noche en que Jesucristo fue arrestado, y están esperando allí para que venga el Espíritu. Viene el Espíritu en el día de Pentecostés. Como ya hemos visto, salen los discípulos de la habitación, empiezan a predicar el Evangelio en todo tipo de lenguas humanas, de todas las personas representadas aquí en Jerusalén que han venido por la Pascua. Pasa como un año. Estamos hablando, ya ha pasado casi un año. Y aquí es donde nos encontramos. Por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver esto agradó a los judíos. Mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Esto viene directamente antes de la Pascua, así que por eso sabemos que ha pasado casi un año desde que ha llegado el Espíritu Santo. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Y cada grupo estaba compuesto de 4 soldados, entonces hay 12 soldados. Y Herodes tenía la intención, 16 soldados. Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia, se oraba constantemente a Dios por él. Y la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. Entonces Pedro está encadenado en medio de 2 soldados. Entonces un soldado tiene cadena en su brazo y la cadena está atada al brazo de Pedro, y al otro lado lo mismo. Y después, saliendo de la cárcel, hay más guardias. De pronto, de pronto una luz iluminó a la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo. Y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias y envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Y salieron de la celda y Pedro los siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Entonces Pedro cree que está durmiendo, soñando. Y pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Y una vez afuera cruzaron la calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para liberarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Y mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Y muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Ahora esta es la habitación, la misma habitación donde habían comido la cena del Señor un año anteriormente. Y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver a quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió la puerta, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Y ellos, los que estaban adentro, la iglesia que estaba orando por Pedro, ellos le dijeron que estaba loca. Pero ante su insistencia, ellos dijeron: ha de ser su ángel.
Mientras tanto, Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que callaran y entonces le contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió, digan esto a Jacobo y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. Y cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Y Herodes lo buscó, y como no lo halló, hizo interrogar a las guardias y luego ordenó que los mataran. Pero Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Mira qué historia más bella, ¿no? Yo creo que de esta historia tú y yo podemos aprender mucho acerca de cómo podemos experimentar a Dios a través de la oración. Entonces quiero demostrar 6 cosas que yo veo aquí en este capítulo que nosotros podemos entender y aplicar en nuestra vida para experimentar a Dios en la oración. ¿Listo? Número 1. La oración y la soberanía de Dios son misteriosos. Cuando nosotros oramos debemos de entender que la soberanía de Dios y que los milagros de Dios son misteriosos. Interesantemente, al empezar este capítulo, mira, es más, yo apostaría, si fuera alguien que apuesta, yo apostaría que ustedes ni siquiera se dieron cuenta de lo que empieza este capítulo, sino al escuchar lo milagroso que ha pasado con Pedro, ya se han olvidado de lo que empieza al principio de este capítulo. Mira los primeros 2 versículos otra vez. Santiago es asesinado, martirizado por razones del Evangelio. Este capítulo no empieza con lo milagroso que pasa con Pedro, empieza contándonos del primer apóstol que fue martirizado por razones del Evangelio. No el primer mártir, porque Esteban ya ha sido asesinado por el Evangelio, pero el primer apóstol, el primero de los 12, que es asesinado por el Evangelio. Sin embargo, vemos el contraste, ¿no? Santiago es asesinado, martirizado por el Evangelio. Pedro es liberado por el Evangelio. Esto es misterioso. No importa cuánto tratas de entender lo que está haciendo Dios, la realidad es que muchas veces tú y yo nunca entenderemos lo que está haciendo Dios. Y de eso se trata la fe, de que nosotros sabemos que Dios obra para el bien de aquel que está en Jesucristo. Lo ha prometido en Romanos capítulo 8, que Dios obra para bien de aquel que está en Jesucristo. Entonces, aun cuando tú y yo no entendemos lo que está haciendo Dios, por fe sabemos que incluso cuando no hace caso, Dios está obrando para nuestro bien. Y en este caso, solamente 1 año después de que ha ascendido al cielo Cristo, el primero de los 12 es martirizado por el Evangelio. Pedro también es arrestado, pero él es liberado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dios sabe. Pero Dios lo hace todo por una razón. Mira, es importante entender aquí que hay 4 hombres llamados Santiago en el Nuevo Testamento. El primero, Santiago, hijo de Zebedeo, es el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles. Y él es llamado Santiago el mayor. Segundo, Santiago, hijo de Alfeo, otro de los 12 apóstoles, y él es llamado Santiago el menor. O algunas veces en su Biblia en español lo llaman Jacobo o Juan, los 3 nombres intercambiables. También encontramos a Juan o Santiago, el hermano de Jesús. Sí, dije el hermano de Jesús, el hermano físico de Jesús, porque María y José tuvieron hijos después de haber tenido a Cristo. Y él es el hermano de Jesús, es el autor del libro Santiago, nuestro Nuevo Testamento, y él es el líder de la iglesia en Jerusalén. Y vemos en Hechos capítulo 12 que él lidera la iglesia en Jerusalén. También a veces se refiere a él como Santiago el justo o como rodilla de camello.
Debió de haber sido alto, con las patas largas y unas rodillas bien grandes, por haber tenido el nombre rodilla de camello. También vemos a Santiago, el padre de Judas. No Judas el Iscariote que traicionó a Jesús, sino el otro Judas. Aquí vemos a uno de los Santiagos, uno de los 12 apóstoles, el hijo de Alfeo, es asesinado, martirizado por causa y razón del Evangelio. Mira lo que dice Tertuliano, uno de los antiguos padres de la iglesia. Él dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Wow. Es más, vemos a través de la historia que muchas veces cuando alguien está dispuesto a entregar su vida por razones del Evangelio, siempre lo que sigue es un avivamiento. Gente que entregan su vida a Cristo. Siempre, desde que Cristo ha dejado esta tierra, la iglesia de Dios ha tenido persecución. Nosotros no aquí en Estados Unidos tanto, pero al otro lado del mundo aún hay cristianos que son perseguidos y matados por razones del Evangelio. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero lo que sí sé es que en medio del sufrimiento, tanto como en el medio del milagro, nosotros podemos experimentar a Dios. Si ponemos nuestra fe en Él. Y si dejamos que el sufrimiento, tanto como el milagro, nos motiva y nos lleva a estar en relación y a buscar a Dios más personalmente, más intencionalmente y con más intimidad. Cuando estés pasando por la gloria del milagro o cuando estés pasando por la miseria del sufrimiento, en ambos, alaba a Dios y busca intimidad con Dios. Ora a Dios y acércate a Dios. Quizás hoy dirías que mientras lucho con las oraciones sin respuesta, las tragedias en esta vida, elijo confiar en Dios como Pedro, que dormía en la prisión sin saber cómo terminaría su historia. Fíjate en eso. Su hermano, uno de los 12, acaba de ser martirizado. Y Pedro es arrestado. Y en la noche que es arrestado, aunque su hermano le acaban de cortar la cabeza, Pedro duerme. Y eso nos indica que Pedro estaba con paz en medio del sufrimiento. Aunque le costara su vida, Pedro tenía tanta paz que podía dormir en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque su fe no era en que Dios haría lo que él quisiera, su fe era que Dios haría lo mejor para él y para los demás. O quizás hoy día estarías dispuesto a confiar en Dios como Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor le dice, rodíllate ante mi ídolo o te mato, y ellos le responden, tíranos al fuego. Dios nos salvará. Y aun si no nos salva, nunca daremos la rodilla a cualquier otra persona. Alabaremos a Dios hasta la muerte. Porque Dios es Dios. O quizás dirías que estarías dispuesto a morir por tu fe en Jesucristo. Va a llegar el día, aún en este país, cuando, según el libro de Apocalipsis, cuando todo el mundo va a tener que tomar una decisión. Estar dispuesto a dar su vida por el Evangelio o no. O adorar a Dios incluso cuando no puedes comprender lo que está haciendo. Nota, Pedro no muere ese día, pero unos años después sí da su vida por el Evangelio. Y como
el imperio romano sabe que es seguidor de Jesucristo, deciden matarlo tal como mataron a Jesucristo, crucificado. Y Pedro dice, yo no merezco morir como mi Salvador. Así que si me van a crucificar, cuélganme invertido, boca para abajo. Y así muere Pedro, dando su vida por el Evangelio. Lo segundo que yo veo es que todos nosotros queremos un milagro. Todos nosotros queremos un milagro. Pero no todos nosotros queremos la situación que requiere el milagro. ¿No? Todo el mundo quiere un milagro en su vida, pero no todo el mundo está dispuesto a pasar por el sufrimiento que requiere el milagro. La liberación milagrosa de Pedro de la prisión por el ángel es absolutamente asombroso, emocionante, divertida y fortalece la fe. Pero comenzó con el arresto de Pedro después del asesinato de Santiago. Él estaba en el corredor de la muerte, en una prisión de la que era imposible escapar. ¿Quién está listo para pasar por eso? Para que Dios pueda demostrarse en poder en un milagro en su vida. ¿Ah? Si yo le hubiera preguntado, levante la mano todo aquel que quiere un milagro, todos nosotros levantaríamos la mano. Pero si yo pregunto, ¿quién quiere pasar por prisión o por una enfermedad que requiere un milagro? Ajá. No lo voy a preguntar porque ninguno de nosotros va a levantar la mano. Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejarse. La actitud ante situaciones difíciles, o debería de ser, aquí hay una oportunidad para que Dios demuestre con poder un milagro. La próxima vez que estés pasando por una enfermedad, has perdido tu trabajo, estás pasando por algún tipo de sufrimiento, en vez de quejarte, en vez de rogar a Dios que te saque de esa circunstancia, declara la alabanza de Dios. Gracias a Dios, has puesto en mi vida una oportunidad para demostrar tu poder y tu grandeza. Así que utiliza mi vida en esta circunstancia para tu gloria. En vez de darle la victoria al enemigo, Dios, sácame de aquí, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, no le des victoria al enemigo. Cuando estés pasando por en medio del sufrimiento o la enfermedad, Dios, utiliza esto para tu gloria. Yo te alabo de antemano por lo que vas a hacer. Incluso si me mata, es un boleto para una eternidad sin sufrimiento, así que te alabaré. 3. Tenemos un Dios que responde a la oración encarecido del creyente. Encarecidamente en el versículo 5, literalmente en el griego es ektenos, que significa extenderse con la intención ferviente, y la palabra combina las ideas de perseverancia, en otras palabras, sin cesar o sin ceder, e intensidad con un fervor o urgencia. Y se usa para grandes clamores de oración. La única otra vez que esta palabra es utilizada en cuanto a la oración en el Nuevo Testamento es cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní antes de ser crucificado. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, Jesús oraba con ektenos, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oraba con tanto fervor que literalmente rompe las venas en su cabeza y empieza a sudar sangre por la ansiedad y el fervor que está orando. Aquí en Hechos 12, el versículo 12 nos dice dónde estaba orando la iglesia. Estaban en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Cuando Pedro es liberado milagrosamente de la prisión por el ángel, interesantemente, Pedro sabe dónde ir para encontrar la iglesia. ¿Cómo sabía Pedro dónde ir?
porque ellos estaban en el hábito de orar en la casa de la madre de Juan Marcos. Porque fue ahí donde comieron la cena del Señor. Fue ahí donde cae el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y obviamente un año después siguen yendo a esa casa a orar. En otras palabras, los 12 y la iglesia del primer siglo oraban con fervor. Tenían el hábito de juntarse para orar en comunidad. De tal manera que cuando sale Pedro de la prisión, no tiene que preguntar, él sabe dónde está la iglesia porque sabía que ellos estarían orando por su libertad. Wow. Usted cuando pasa por un momento de sufrimiento, ¿tiene comunidad espiritual en su vida que sabe que estarían orando por ti? Y esto vuelve al primer mensaje de esta serie, ¿no? Experimentamos a Dios en comunidad. Si usted está tratando de ser uno de esos cristianos solitarios, no existe. Literalmente en ninguna parte en la Biblia dice que nosotros podemos vivir una vida cristiana solitaria. Pero sí, a través de toda la Biblia, nos manda a vivir la vida cristiana en comunidad. Porque todos nosotros necesitamos gente que estén orando, cuidando de nosotros. Porque todos nosotros, no es una pregunta de cuándo, de si vamos a experimentar sufrimiento, es cuándo vamos a experimentar sufrimiento. Y en ese día es necesario que tengamos hermanos y hermanas espirituales en comunidad con nosotros que estén orando y levantándonos en nuestro momento de necesidad. ¿Qué pasaría si tú empezaras a orar? Dios, haga que mi casa sea conocida como un lugar de oración. ¿Saben una cosa? No hay ninguna noche en este momento, bueno, fuera del miércoles, no hay ninguna noche que haya gente en este edificio. Los miércoles en la noche están los jóvenes, pero el resto de la semana no hay nadie aquí. Porque esto es solo un edificio. Pero no hay ninguna noche de la semana que no hay alguien en tu casa. En otras palabras, ¿qué pasaría si tú empezaras a utilizar a tu hogar como un lugar de oración? Que tus hermanos y hermanas supieran que en su momento de necesidad, cuando no hay nadie aquí, saben que la iglesia está en sus hogares orando. Y que con un pleno texto pueden levantar un ejército de oradores que oren por ellos. ¿No? Mira, ahí pusimos 9 maneras de ir a la casa de María en Grace Fellowship. Puedes venir a los altares de oración al fin de servicio. Puedes orar por tu hermano o hermana que dejaron una petición de oración en su guía de alabanza la semana pasada. Y puedes orar por ellos toda la semana. Puedes ir al centro de oración comunitario que se encuentra en nuestro otro campus. Está abierto todas las semanas. Puedes ir y recibir oración específicamente para sanación los domingos allá. También hay una sala de profecía donde puedes recibir oración y profecía una vez al mes. Hay un muro de oración digital donde puedes ir y orar por los hermanos y hermanas. Todas estas peticiones de las tarjetas blancas que tú entregaste en el plato no solo aparecerán en la guía de alabanza, sino que tú puedes ir y hay un muro digital que tú puedes ir y ver todas esas peticiones y orar por ellas durante la semana. Tenemos noches de oración, como el domingo 7 de septiembre. Vamos a tener una noche de oración. Y ojo, oración es más que simplemente hablar a Dios. La oración es estar en intimidad con Dios, hablar y escuchar a Dios. Nosotros cantando las canciones que cantamos los domingos por la mañana, estamos orando. Estamos hablándole a Dios, declarando sus alabanzas y de ahí
Después de cantar y hablarle a Dios, estamos sentándonos y escuchando de la palabra de Dios mientras Dios nos habla a través de su palabra. Eso es oración, es estar en relación con Él. La cuarta cosa que yo veo es esto. Hay ángeles reales. Miren lo que dice John Anderson. Hay verdadero poder en la oración. Podemos confiar en que el intenso amor personal de Dios por nosotros significa que envía a sus ángeles para ayudarnos. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice que nosotros, que hay una guerra que está pasando alrededor, una guerra espiritual está pasando alrededor de nosotros en todo tiempo, que no podemos ver con nuestros ojos, pero hay una guerra espiritual pasando alrededor de nosotros en todos tiempos. Aquí el lenguaje del versículo 15 es interesante. La niña vuelve, Pedro está en la entrada, la niña escucha que es Pedro, vuelve en la casa y dice, Pedro está en la entrada. ¿Y qué es lo que dice? Es un poco chistoso. La iglesia está orando por Pedro. Y viene la chica y dice, Pedro está en la entrada. Y yo digo, no seas tonta. Pedro está en la cárcel, debe de ser su ángel. Eso demuestra cuánto fe tenía la iglesia que estaba orando por Pedro, ¿no? Pero también demuestra algo interesante. La iglesia del primer siglo entendía que hay ángeles. Y aunque ellos, su fe era tan pequeña que no pensaban que Dios podía haber liberado a Pedro, ellos a la misma vez estaban correctos que Dios podía enviar un ángel, porque Dios había enviado un ángel para liberar a Pedro. Pero interesantemente aquí el lenguaje que usan ellos debe de ser el ángel de Pedro. Y sabemos que no están hablando de una fantasma ni nada de eso, porque la Biblia dice que cuando uno muere, va al cielo o al infierno. Nosotros no nos convertimos en fantasmas. Entonces, cuando ellos dicen debe de ser un ángel, ¿qué es lo que están diciendo? Pues literalmente Mateo 18:10 dice que todos nosotros tenemos un ángel guardián. ¿Sabían eso? Cuando tú naciste, Dios asignó un ángel guardián para cada uno de nosotros. Y ese ángel camina con nosotros en donde quiera que vayamos. Y tú no lo ves. Y aquí la indicación es muy importante, ¿no? O la aplicación. Nosotros no oramos a nuestros ángeles, ni tratamos de hablar con nuestros ángeles. Nosotros hablamos con Jesucristo, directamente a Dios. Pero a la misma vez, eso nos ayuda en tu momento de sufrimiento. Dios, cuando te llega el pensamiento a la cabeza, Dios me ha abandonado, eso no viene de parte de Dios. Eso es una mentira del enemigo. Porque Mateo 18 dice que Dios ha asignado un ángel que te guarde en toda circunstancia. Dios nunca te ha abandonado. Exacto. Hay un ángel de Jehová que acampa alrededor tuyo en cada circunstancia. En el peor momento de tu vida, si tú has entregado tu vida al señorío de Cristo, hay un ángel que está ahí contigo. El enemigo no puede hacerte nada a menos que haya pasado por Dios y Dios lo permita en tu vida por alguna razón que no entendemos nosotros, pero Él sabe. Hay un ángel guardián que no deja que me pase nada a menos que sea para el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, cuando te llega el pensamiento, Dios me ha abandonado. No. Eso es una mentira del enemigo. Porque la realidad de la Biblia es que Dios nunca te ha abandonado y hay un ángel al lado tuyo en toda circunstancia. Me acuerdo, yo he contado esta historia muchas veces, pero cuando yo estaba en la universidad me encantaba esquiar porque vivíamos en Amarillo, Texas. 4 o 5 horas podíamos estar en los Rockies en Nuevo México y íbamos a esquiar todas las veces. Y una de las cosas
que puedo decir que soy bueno. No era bueno, pero después de muchos años de práctica, llegué al lugar donde yo podía esquiar donde quería sin tener que mirar el letrero que decía este sendero es, no sé cuántos de ustedes han esquiado, pero hay letreros para cada sendero de esquí. Son verdes, azules o negros. Verde fácil, azul es intermedio, negro es avanzado. Y doble negro, diamante, son para profesionales. Y yo, ahí a los 20 años, ni tenía que mirar los letreros, porque podía esquiar donde quería. Y una de esas veces fuimos a esquiar en Taos, Nuevo México. Y llegamos y estaba todo el centro de esquí aquí en el lado de la montaña. Pero si tú quieres, puedes subir hasta la cima del centro de esquí de Taos y de ahí puedes tomar tus esquís y no hay ¿cómo se llaman? Elevadores que te llevan para arriba. Solo llegan como a 2/3 de la montaña. Porque el último tercio de la montaña se llama la Hoya de Taos y literalmente está a una inclinación de como 85 grados, casi derecho. Y para esquiar ahí, tú tienes que subir y jalar tu propio equipaje y tienes que escalar la montaña hasta la cima. Y solo los profesionales pueden ir ahí. Y para subir ahí tienes que sacar tu licencia de conducir y entregarlo a la policía de ahí del centro de esquí y decirles yo voy a subir a la cima. Y tienes que darle la licencia de conducir porque si al fin del día no has venido otra vez a clamar tu licencia, significa que estás muerto en alguna parte y tienes que mandar a alguien a buscarte. Entonces con unos amigos llegamos ahí, entregamos nuestra licencia a las 7 de la mañana, porque toma como 3 horas escalar la montaña. Entonces a las 7 de la mañana entregamos nuestra licencia de conducir y empezamos a escalar la montaña. Literalmente era tan temprano que el sol ni siquiera había subido completamente. Entonces vamos escalando la montaña y no se ve nada porque estamos escalando a través de las nubes, ¿no? Y por fin, después de 3 horas, llegamos a la cima. Y la cima era de ancho como este escenario aquí. A este lado, para abajo, a este lado, para abajo. Llegamos ahí, nos pusimos los esquís y nos pusimos al lado de la olla ahí y estamos ahí al lado, los esquís están saliendo por encima y ves a unos 400 metros están las nubes ahí abajo, ni siquiera ves después de eso. Y está lleno de rocas y todo y ahí hay un espacio así de ancho y tienes que bajar y si no eres profesional te vas a morir porque no hay cómo parar. Cuando empiezas, tienes que bajar la montaña entera. Entonces estamos ahí parados. Ay, ay, ay. Y antes de ir, viene alguien subiendo por la cima también, escalando. Pero no tenía esquís. Y viene y va subiendo y dice, hola, ¿cómo están? ¿Van a bajar por la olla? Sí. Duh. Y él dice, ¿saben cómo parar si necesitan? Y se llama self-arrest, parar por sí mismo. Y de eso se trata, que si empiezas a caer, tienes que sacarte los esquís cuando estás cayendo, tratar de girar con la cara hacia la montaña y con los pies tienes que patear para meter el pie en la nieve y con las manos tratar de arrancar. No vas a parar, pero para bajar la velocidad por la cual estás cayendo y ojalá no mueres al fin de la olla. Sí, sabemos cómo hacer eso. Ok, y sigue caminando. Ok. Entonces, tienes que ir de a uno, porque si alguien cae, vas a matar al resto. Entonces va a uno, el primero. Y para salir, como están derecho, tienes que saltar para afuera, ¿no? Saltar. Y ahí bajas. Entonces va el primero. Y lo vemos. Pasa por las nubes. Esperamos.
Llegué. Ok, va al segundo. Estoy bien, 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 bien. Y de ahí viene Hannah, que es una amiga, y ella salta y pasa por las nubes. Yo esperando y esperando y esperando. Y de ahí escucho, ya estamos bien, dale. Hannah, 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 Hannah. Y yo, no, ya fue. Pero no ha llegado. Hannah. No hay respuesta. Le escucho, Jeff, vas a tener que salvarla. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso? Ok, aquí vamos. Y salto. Y viene la nube. Y paso por la nube y ahí está Hannah. Y yo tratando de parar y no sé cómo, pero paré. Y ella se había caído y se había parado, gracias a Dios, en una roca que estaba ahí. Pero sus esquís seguían cayendo. Entonces yo la ayudé a bajar. Se puso sobre mis esquís y bajamos. Y cuando llegamos al fin ahí estaba su esquí y los otros dos amigos. Y gracias a Dios ella estaba sana y salva. Entonces lo que hicimos fue ir a buscar nuestra licencia de conducir. Y cuando llegamos allá a la policía dijimos, ¿quién era el señor que subió para esquiar la olla? Porque debemos de agradecerle, porque nosotros sabíamos cómo parar, pero él nos recordó cómo hacerlo. Y a Hannah dice, se me había olvidado honestamente. Y si él no hubiera preguntado, yo hubiera caído a la muerte. Y ellos dicen, no, ustedes 4 son los únicos que han subido a la cima esta mañana. No, hay un señor. No, ustedes son los únicos que han subido. Era un ángel. Ok. Número 5. Nosotros podemos ver milagros cuando despertamos a nosotros mismos, cuando venimos a nosotros mismos. Al principio Pedro no se dio cuenta de que estaba en medio de un milagro. Pensaba que estaba soñando. Hasta que el versículo 11 dice, volvió a sí mismo. Esta es la misma expresión que se usa para el hijo pródigo que despertó en medio de los cerdos, ¿no? Y recuperó la conciencia y emprendió el regreso a la casa de su padre. En Lucas 15:17. En otras palabras, muchas veces tú y yo podemos estar pasando por un milagro sin darnos cuenta. Nosotros no nos dimos cuenta que ese tipo era un ángel hasta el fin del día, después del accidente, cuando fuimos a recuperar nuestra licencia de conducir. Y de ahí nos dimos cuenta, wow, Dios hizo un milagro en nuestra presencia y ni siquiera nos dimos cuenta porque estábamos tan ocupados con lo que estábamos haciendo en este mundo. Cuando tú estés orando a Dios, presta atención a lo que estás haciendo. No ores por hábito, vuelva a ti mismo. Sea intencional, con intimidad y con claridad. Dios, ábrame los ojos para que pueda ver lo que estás haciendo. Hazme consciente de lo que tú estás queriendo hacer en y a través de esta circunstancia. La mayoría de nosotros, cuando estamos pasando por un sufrimiento o enfermedad, estamos tan enfocados en el sufrimiento o la enfermedad, rogando que Dios nos saque de eso, que no nos damos cuenta de que Él está queriendo hacer algo a través de eso. Y si dejáramos de prestar tanta atención en la enfermedad o el sufrimiento y prestáramos más atención en el hecho de que Dios usa todo para el bien de aquel que está en Jesucristo, quizás nos daríamos cuenta que Dios está en medio de un milagro
Y podríamos disfrutar del milagro si prestáramos más atención en lo que Dios sí está haciendo en vez de dudar en lo que pensamos que no está haciendo. Amén. Cuando estés orando, pida a Dios que te dé ojos espirituales para ver y entender lo que Él quiere hacer en medio de eso, en tu vida. Y finalmente, Dios responde incluso las oraciones de fe de una semilla de mostaza. Mateo 18:20 dice, de cierto os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas en el mundo, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nadie os será imposible. En otras palabras, con solo un poquito de fe pueden crecer árboles enteros de milagros de Dios. La falta de fe de quienes oraban en la casa de María era cómica. Orando que Dios salve a Pedro. Y Pedro viene a la puerta, no seas tonta, Rodé. Pedro está en la cárcel, debe de ser su ángel. Dios había contestado las oraciones de ellos. Pero ellos estaban pidiendo algo que ni siquiera tenían la fe para creer. El misionero Hudson Taylor dice, no necesitas un gran fe, sino fe en un gran Dios. Y Roland Bingham dice, no tengo mucha fe, pero he tenido un poco de fe en un gran Dios. Y ese gran Dios no permitirá que sus causas fracasen. ¿Tienes fe? Un poquito de fe es lo único necesario. Quizás hoy día diréis que con la ayuda de Dios perseveraré en mis oraciones de fe, aunque me lleve 70 años, aunque no vea la respuesta hasta después de morir, aunque Dios no sane a mi esposa por 10 años, seguiré orando con fe. Porque toda sanación es prometido a todo creyente. ¿Sabían eso? Para todo creyente no es si vas a ser sanado, es cuándo. Vas a ser sanado en este mundo o por la eternidad, pero vas a ser sanado. Vas a ser liberado. Ya has sido justificado. Vas a tener una eternidad sin sufrimiento si has entregado tu vida al Señor y de Cristo. Entonces, solo necesitas un poco de fe. Porque no estás orando por algo, no estás orando que Dios haga algo que ya no ha intencionalmente dicho que hará. Solo estamos orando que Dios haga algo más pronto. Piensa en eso un minuto. Tu sanación, tu liberación, tu provisión ya ha sido prometido. Es solo una pregunta de cuándo. Y con ese entendimiento podemos declarar al enemigo en medio del sufrimiento, no, esto es temporáneo. No me vas a vencer con esto porque esto es temporáneo. Dios ya me ha dado la victoria en la muerte de Cristo en la cruz. Es por eso que Isaías 53 dice que por las heridas de Cristo nosotros hemos sido sanados. No seremos sanados, hemos sido sanados porque ya ha sido hecho. Solo es una pregunta de cuándo, pero ya ha sido cumplido. Gloria a Dios. Entonces nuestras oraciones nunca retornan en vano. Siempre son contestadas. Quizás no en el momento que nosotros queremos, pero siempre en el momento mejor para nosotros y para los demás, es lo que dice la Biblia. Entonces ten fe en tu Dios. Y cuando oras, ora
oraciones a Dios sabiendo que ya han sido contestadas. Solo es una pregunta de cuándo, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Siempre. Nosotros queremos darle oportunidad esta mañana a responder en oración. Entonces, el equipo de alabanza va a volver y van a empezar a tocar. Nosotros vamos a abrir los altares para que ustedes vengan y oren. ¿Por qué tenemos altares? Porque hay algo que pasa en nosotros cuando nosotros físicamente respondemos. El acto de levantarse de su asiento y físicamente venir a un altar, literalmente ese acto físico como que mueve las cosas espiritualmente en nosotros, ¿no? Es como cuando estás deprimido y un doctor te dice, salga para afuera, cambia tu ambiente un poquito, ¿no? Un acto físico muchas veces mueve las cosas en nuestra actitud para recordarnos de que no estamos para siempre en esta circunstancia. Entonces, por eso tenemos altares y tenemos gente que han sido entrenados a orar por ti. Entonces, si tú quieres oración esta mañana, ven al altar, ponga las manos así y alguien orará por ti. Si quieres estar a solas, ven al altar y te dejaremos solos. A menos que pongas las manos así. Si pongas las manos así, nosotros vendremos y oraremos contigo por lo que está pasando en tu vida. Pero no salgas de aquí sin hablar con tu Dios y llevar todas tus preocupaciones y tus necesidades a un Dios que ya ha contestado tus oraciones. Amén. Señor, invitamos a tu Espíritu Santo que entre en esta habitación, que siga moviendo. Señor, escucha las oraciones de tu pueblo y responda esta mañana, Señor. Responda a través de la gracia y misericordia de tu Espíritu Santo. Señor, te damos este momento y este tiempo para que mueves con poder. Y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que pedimos. Amén.